Entonces significa que lo que yo estoy experimentando no es una realidad, sino que es un punto de vista basado en la frecuencia en la que yo lo miro. Pero es que cuando yo empiezo a intentar cambiar lo que veo, o a rechazarlo, o a aferrarme a ello porque me gusta, le doy realidad y no le permito a mi cerebro avanzar. Es muy curioso eso. Muy pocos seres humanos están dispuestos a asumir que están en un estado mental cuando ellos lo llaman realidad y hacen esto. Esto es una opinión y no lo vemos. No lo vemos porque no somos conscientes del poder que entraña nuestro ser y qué capacidad tiene de dar realidad a un pensamiento. Muy curioso esto. Buenos días a todos. Felices sueños. ¿Vieron qué juego es? Es divertido esto porque uno como que descansa de saber que está soñando y al mismo tiempo se abre una puerta de investigación, de investigar. Observen esto, cuando estamos en la cama soñando, sabemos que lo que soñamos ocurre dentro de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahora también. Vuelvo. Cuando estoy en la cama soñando, soy consciente de que lo estoy soñando está en mi cabeza, por eso lo sueño. Cuando estoy aquí viendo, también sigue dentro de mi cabeza, por eso es que lo veo, porque está en mi cabeza. Pero como la frecuencia cerebral es más elevada, se despierta esa sensación, subrayo, sensación de que ya no están en mi cabeza, sino que están afuera de mí. Y como están afuera de mí, tengo que conseguir, subrayo, conseguir agradarles a los que a mí me agradan y echar fuera a los que a mí no me agradan. Eso supone un esfuerzo de tal dimensión, que nos cansa, nos enferma, nos aburre, bla, 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 bla. Vamos a seguir moviendo esto. Estamos cancelando la idea del conflicto. Cuando terminemos este camino que estamos iniciando, no habrá conflicto. Así que los que sigan queriendo conflicto, es el momento de marcharse. Vamos allá. Cierra los ojos. Y piensa en alguien con quien tú tengas conflicto. Mira a esa persona. ¿La ves? ¿La tienes ahí? Y ahora abre suavemente los ojos. Observa, esa persona que viste, la viste en tu cabeza. Observa esto es brutal. Yo cierro los ojos, veo a una persona que tengo conflicto con ella y los abro. Acabo de ver una idea de mi mente. No estoy en conflicto con esa persona, estoy en conflicto con una idea de mi propia mente. Mi pregunta es, ¿por qué quieres estar en conflicto contigo mismo? Es tan obvio que nos llevaría a resolverlo. Pero ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo es tan obvio y tenemos tanto miedo de la conciencia de unidad, tenemos tanto miedo, luego veremos por qué, tenemos tanto miedo que necesito que esa idea que yo he visto en mi mente esté proyectada fuera de mí. Entonces, cuando yo veo a esa persona, creo que tengo conflicto con esa persona y no me doy cuenta
de que el conflicto que tengo te puedo usar. Imaginemos que tengo conflicto contigo, no me doy cuenta de que el conflicto que tengo contigo es debido a que te estoy mirando desde mi idea de ti. Y te veo exactamente como yo pienso que tú eres. Por lo tanto, el conflicto está en mi pensamiento hacia mi pensamiento. Cuando uno se da cuenta de esto, deja de hacer responsable a los demás de lo que uno piensa y ve. Y cuando uno hace eso, el conflicto empieza a desaparecer. Porque de repente las causas que tú veías ahí fuera y que eran inalcanzables, de nuevo, las causas que tú veías ahí fuera y que eran inalcanzables, porque hemos intentado cambiar a todo el mundo, toda nuestra vida, y no lo hemos conseguido nunca. Cuando veo que las causas no están ahí fuera, es que puedo mirar dónde está la causa. Y si puedo ver dónde está la causa, puede resolverse. ¿Queda eso claro? La otra persona que llega y dice bla, 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 bla. O sea, el conflicto es de esa persona que me está atacando. Entonces, Observa esto. Atención, terminemos ideas, ¿sí? Si no, generaremos un tejido de opinión y no nos servirá. Entonces, tú estás tranquilo. sí, Y llega una persona, bla, 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 ra, te saca todo el abecedario. sí. Y ra, y entonces, ajá, ¿y tú qué? Y, ajá, ¿tú qué? ¿Qué haces? Si esa persona la tienes ahí y está dándote lengua. Vamos a moverlo. ¿Cómo? Que viene un ataque, lo que ella quiere explicar. Sí, Sí. exacto, sí. Que Sí, usemos esto. y yo no estoy diciéndole nada. Sí, sí. El problema es la otra persona. Vamos a mover esto. ¿Qué es lo que tú sientes cuando eso ocurre? Me molesta, me da rabia, me incomoda. Bien, ahora observa esto. Esto es una varita mágica. Cuando yo toque tu rodilla con esto, va a desaparecer de tu conciencia la rabia, el me molesta, el todo. Bien, lo imaginamos, ¿de acuerdo? Vamos a jugar con esto. Y hago así, plim, y ahora desapareció de tu conciencia todo eso que tú me dijiste. No existe, no hay trazo, ¿bien? Y ahora viene esa persona y te cuenta todo el abecedario. ¿Qué pasa contigo? Dejen que termine la idea. Los sentimientos no existen en mí, Sí. no los puedo sentir porque ya no están. Entonces, ¿qué pasa? Ella viene y te cuenta todo el abecedario. ¿Qué pasa contigo? Y yo me quedo así, tranquila. Observa, ¿me estás diciendo que entonces no es ella la culpable de lo que sientes? Observa esto, qué hermoso que estás expresando. Lo que tú me estás diciendo es que si yo tengo la capacidad de enojarme cuando me cuenta el abecedario, no es por esa persona, sino por mi capacidad de enojarme. ¿Por qué? Si esa persona tuviese la capacidad de enojarme, si yo elimino el enojo de mí, cuando esa persona viniese, yo me enojaría, porque generaría enojo en mí. ¿Bien? Pero si yo no tengo enojo en mi conciencia, si esa persona viene, no entenderé qué ocurre, no comprenderé. Y lo que sentiré será como una especie de curiosidad o de acercamiento, una mirada de déjame ver qué haces, porque no comprendo. Eso se llama amor. Ahora observa, sigo estirando el hilo. Cuando esa persona viene y te cuenta el abecedario, ¿tú comprendes por qué lo hace? ¿Realmente tú comprendes por qué está haciendo eso? ¿Realmente? Observa, yo no lo comprendo. Entonces, si no lo comprendo, ¿por qué no nos abrimos a comprenderlo?
¿Por qué mi reacción es real y es así y debido a eso si no estoy comprendiendo? ¿Viste? Entonces ahí hay un nivel de experiencia y de comprensión que está ocurriendo simultáneamente a mi reacción y a mi cosa y que no estamos viendo porque nos creemos nuestras opiniones acerca de lo que ocurre y nos creemos lo que sentimos, nos lo creemos. Observa que detrás de un sentimiento y una emoción siempre hay una interpretación. Y esa interpretación la hago yo, no el otro. Es más, si yo me siento enojado porque estoy interpretando esto de una forma que me genera enojo, ¿por qué voy a sostener esa opinión si me está haciendo daño a mí? Interesante esto, ¿verdad? Se acaba de terminar la charla. Sergi, y cuando es un diagnóstico de alguna enfermedad, por ejemplo, o sea, que te dicen Dime una enfermedad, porque no es lo mismo una gripe para el ser humano, un cáncer. ¿De qué? de útero, Bien. y te dicen, o sea, te haces todos los exámenes, aparentemente estás perfecta, no tienes nada, hay cierta manifestación y cuando llegas te dicen, y la agresión, o sea, y la ira que te mueve, y la... Qué linda la palabra te mueve. Imagínate que yo cojo esta varita mágica y hago cling. Y al hacer cling, tú eres consciente solo de tu presente. Y eres consciente solo de que existes, vives, eres producto de la existencia y estás existiendo en todo lo que ocurre. Entonces te dicen, tienes cáncer de útero. ¿Qué ocurriría en ti? Mucho movimiento, de cantidades de sensaciones, Dime una. rabia, Rabia. ¿Esa rabia de dónde surge? ¿Qué sensación o pensamiento esconde esa rabia? Dejemos que termine ya la idea. Observen, esto es básico también en lo que hacemos. No estamos tratando de resolver este enigma, sino que la estamos acompañando a ella a un lugar de su conciencia donde nos va a enseñar a todos la respuesta a su pregunta. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo no le respondo, sino que le pregunto. hay sensación de impotencia, de no expresión. Bingo. Impotencia, no expresión. Esa impotencia y esa no expresión, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué están ahí? ¿Y ese miedo de dónde viene? Si tú estás en tu presente, ¿de dónde está viniendo tu miedo? Y ese desamor, si tú estás en tu presente, ¿de dónde procede? ¿Qué conciencia? Si estás en el presente, ¿de qué conciencia viene eso? Ahí está la clave. Si tú no encuentras, significa que no sabes. Si no sabes, no sabes qué va a pasar con un cáncer de útero. No sabes qué significa en realidad lo que va a suceder ni lo que vas a sentir. Pero hay una parte de nosotros que sí quiere saberlo y es la que establece lo que sentimos y lo que opinamos acerca de ello basado en nuestro pasado. Basado en nuestro pasado. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando me diagnostican un cáncer? Que cuando me diagnostican un cáncer, de repente puedo ser consciente de todo lo que yo he ido acumulando en el pasado y que no tiene nada que ver con el presente. Por lo tanto, el cáncer se convierte en una herramienta de sanación. Pero los seres humanos mayormente no lo vemos porque hemos asociado cáncer con muerte y no con sanación.
Entonces todo el mundo quiere sanar el cáncer sin asumir lo que el cáncer ofrece en realidad, que es una profunda mirada a la muerte, para por fin darnos cuenta de que la muerte, lo único que es para nosotros es el resultado de nuestra interpretación de la muerte. Y la interpretación que nosotros hemos dado de la muerte mata. Cuando uno emerge de su propia interpretación acerca de la muerte, se da cuenta de que está en el presente, en el único instante que existe, existió y existirá eternamente, por lo tanto ya no se deja amenazar por las experiencias físicas, lo cual no significa que no las viva, las vive, pero no es esclavo de ellas. Tu cuerpo no tiene la capacidad de definirte a ti, tú sí tienes la capacidad de definirle a él. Entonces tú estás definiendo el útero y su cáncer, pero su cáncer y tu útero no tienen la capacidad de definirte a ti, ni cómo te sientes, ni cómo vas a vivir, no tiene. Pero la mayoría de seres humanos lo vivimos de esta manera. Bello, ¿verdad? Entonces todo recurso, toda cosa que sucede en nuestro mundo, tiene la intención de llevarnos más allá de ello. Siempre, todo lo que ocurre tiene la intención de llevarnos más allá. Sea positivo, negativo, bueno, malo, toda esa diferenciación nos la hemos inventado nosotros para poder controlarlo. Si nos diésemos cuenta de que todo lo que emerge en mi conciencia está allí para que mi conciencia del ser se haga consciente de sí misma, le daría automáticamente la bienvenida a todo lo que ocurre, aunque opine que no me gusta. Y ahí es donde surge el agradecimiento. El agradecimiento es uno de los efectos que surgen cuando la personalidad se convierte en presencia. La personalidad siempre va a sentir que le falta algo o le sobra algo, por eso nunca va a estar agradecida. La presencia se sabe presente y sabe que solo ocurre, es lo que ocurre y es en ese instante. Ahora dame un instante porque hay muchos seres con cáncer y vamos a integrar esto. Observa, qué lindo es esto. Todo ser humano que en este momento está experimentando cáncer tiene a su disposición la posibilidad de descubrir que está en un proceso profundo de sanación. Todo ser humano que está padeciendo, subrayo, padeciendo cáncer, tiene la posibilidad ahora de abrirse a vivir, subrayo, vivir su propio proceso de cáncer para así sanar sus propias ideas acerca de muerte, enfermedad, sufrimiento, dolor y pérdida. Porque ¿cuántos hemos perdido a un ser querido a través del cáncer? Cuando en realidad, de nuevo, fue una experiencia que surgió ahí para descubrir que la pérdida es solo una opinión. ¡Wow! Estamos ahí un momento y nos vamos a otra cosa. Estamos viendo una nueva disposición, una nueva mirada a cualquier situación de vida que en lugar de huir nos lleva a hacer acto de presencia. Eso es lo que nos lleva a sentirnos plenos, sin necesitar buscar ninguna respuesta externa. Mientras eso no ocurra, se requiere dar la bienvenida a todo lo que ocurre. Significa que si vienen a contarme el abecedario entero y yo me siento enojado, ¿qué necesito? Sentirme enojado. ¿Por qué? Porque es como me siento. Entonces, si yo me siento enojado, mientras me siento enojado, entraré en cordura y en coherencia interna. Vuelvo. Si tú me cantas, me dices todo el abecedario y yo me siento enojado y me abro a sentirme enojado, me sentiré enojado. Por lo tanto, me sentiré de la forma en la que me estoy sintiendo. Eso implica una cordura, una
coherencia interna y esa coherencia interna me lleva a armonizar eso que siento. ¿Tiene sentido? Cuando un ser humano asume lo que siente, quien lo asume es su propio ser. El ser siempre da la bienvenida a lo que sientes, de tal forma que el ser se identifica completamente con lo que sientes. Y al identificarse con la emoción de enojo se transforma en el ser. Y lo que ocurre es que tu conciencia, allá donde percibía enojo, ahora percibe ser. Por lo tanto, cada persona que impacta en ti te está mostrando un lugar de tu inconsciente donde aún no sabes que ahí está tu ser y tú crees que ahí hay miedo o temor. Entonces, bienvenidos sean como sean. Y ahora observa, un ser vivo, aquí, un ser vivo, que está experimentando su vida y le tiene miedo a su vida, tiene miedo a que ocurran ciertas cosas en su vida. ¿Te puedes imaginar su estado mental? Caos, conflicto, miedo, inseguridad, soledad, frustración, incapacidad, fragilidad, inestabilidad. Imaginemos que existiera un ser así. Imaginemos si existiese un ser así. ¿Bien? Imaginemos además, ahora les pido un ejercicio de imaginación muy grande. Imaginemos además que hubieran 7.000 millones de seres así en un planeta. ¿Qué ocurriría en ese mundo? Caos. Caos. Y además observen, debido a ese temor a la vida, cuando un ser, esto es hermoso, es paradoxal. ¿Paradoxal se llama en castellano? Paradójico. Eso fue catalán. Es paradójico. Cuando un ser tiene miedo de la vida, automáticamente se separa de ella por temor. Y al separarse de ella, cree que lo que está experimentando es debido a la vida. Ahora imagínense 7.000 millones de personas haciendo responsables a los demás de lo que ellos sienten. ¿Se imaginan un mundo así? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Imagínate que allá donde tú miras y donde tú ves, crees que lo que estás sintiendo es debido a quien miras y a quien ves. Esa sensación de inestabilidad, esa sensación de no saber qué voy a sentir porque dependo de ti. ¡Wow! Me lleva a buscar la seguridad en ti. ¿Y de qué manera lo hago? Intentando comportarme contigo de una forma que cambie tu forma de comportarte conmigo. Y además voy a comportarme de una forma que esté diseñada para que el resultado de tu comportamiento sea exactamente el comportamiento que yo pienso que necesito que tú te comportes para yo sentirme bien y comportarme adecuadamente como tú también quieres que yo me comporte. Yo entonces, cuando veo esto, me siento ahí. ¡Wow! Imagínense dos personas que dicen amarse y vivir juntos y compartir la vida, queriendo hacer eso el uno con el otro. Y luego alguien se pregunta, ¿cómo puedo resolver el conflicto? Tengo conflicto con mi pareja, no me comprende, no es espiritual. Sí, eso me encuentro mucho en el mundo espiritual. Hoy en día aún hay muchas mujeres que sus hombres no son espirituales, sin darse cuenta de que esos maridos están perfectamente diseñados por sus propios seres para descubrir que su perspectiva de la espiritualidad genera dolor en ellos.
Entonces, si mi perspectiva de la espiritualidad me lleva a pensar que al mi pareja no estarlo me siento incomprendido, ¿para qué sostener mi perspectiva de espiritualidad si me duele? Y es más, ¿para qué intentar inculcárselo en el otro si me duele? Imagínate que estoy comiéndome un caramelo muy amargo y te digo, mira, toma la mitad y así nos sentiremos unidos. Interesante, interesante. Cariño, me siento muy mal con esto que haces. Hazlo como yo. Sí, yo con lo que yo hago y pienso me siento fatal viendo lo que haces. Por lo tanto, ven a mi terreno y sufre junto conmigo. Por amor, ¿eh? Por amor, ¿eh? Amor. Ok, vaya concepción del amor más extraña. Qué extraño. Gracias. Gracias. Déjenme integrar esto y vemos más qué más hay. Déjenme integrar. A lo que estamos apuntando todo el tiempo y vamos a estar apuntando todo el tiempo es a una libertad que todos poseemos, que es la libertad de decidir no creer lo que pensamos, no creer lo que creemos, no creer lo que opinamos y atender a aquello de nosotros que está decidiendo creérselo. En lugar de atender a aquello que creemos, atender esa parte de nosotros que se lo cree. Estamos apuntando ahí todo el tiempo, porque es justo ahí donde está la libertad que buscamos en los demás. Está ahí justo la libertad que buscamos en los cursos, en las charlas, en los libros, en las terapias, en los amaneceres y en los apocalipsis. Está ahí dentro, detrás de toda opinión. Acompáñenme con esto. Cierren sus ojos. Miren lo que ustedes creen que son. Mírense a ustedes mismos. Y observen honestamente, subrayo, honestamente en su conciencia, todos los pensamientos acerca de ustedes. Los habrá de muy humanos y muy básicos y los habrá de muy espirituales y elevados. Observen todo pensamiento que ustedes tienen acerca de ustedes. Observen la imagen que ustedes tienen de ustedes. Y ahora abran los ojos suavemente y observen lo siguiente. Lo que ustedes acaban de ver no es a ustedes. Lo que ustedes acaban de ver es lo que ustedes piensan que son. Y ustedes no son sus pensamientos. Son aquello que los piensa. ¿Volvemos? Lo que ustedes vieron ahí, esa cosa tan fantástica que vieron o tan horrible, no es lo que son. Porque lo que ustedes vieron es lo que ustedes piensan que ustedes son. Y ustedes no son sus pensamientos, son aquello que los piensa. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que hay una conciencia que está pensando pensamientos y nosotros hemos puesto nuestra atención en lo que esa conciencia piensa. Y al ver lo que piensa, pensamos que eso que piensa es lo que es, sin darnos cuenta de que lo que somos es la conciencia que está pensando lo que vemos. Ahí radica la libertad.
porque entonces nada de lo que pienses te lo vas a creer, porque en quien vas a creer es en quien piensa. Ahí es donde empiezas a creer en ti mismo desde un lugar más profundo, de donde surge lo que algunos llaman realización. Porque cada pensamiento que pienses va a estar sesgado de ti, y al estar sesgado de ti, vas a pensar que aún necesitas algo. Sin embargo, si eres consciente de la conciencia que piensas, vas a saber que tú eres presencia y que no necesitas absolutamente nada aparte de ser consciente de que existes. Y vuelvan a ver que es simple. Si lo único que necesitamos, entre comillas, es ser conscientes de que existimos, fíjense que eso ya está ocurriendo. Pero no saltamos de alegría de la silla porque aún seguimos opinando que eso no es suficiente. Entonces, mi pensamiento de que eso no es suficiente es el que imprime mi experiencia de insuficiencia porque yo decido atenderle. Curiosa cosa. Ayúdenme con esto, vamos a dar una vuelta más. Observa quién eres basado solo en este instante. Observa quién eres basado solo en este instante. ¿Cómo? Ya está. Existo ahora y ya. Sí, es lo que mi realidad es esta. No más atrás, ni más adelante, ni nada, es esta. Pues soy. Ya está. Ya está. ¿Vieron dónde se termina el problema humano? ¿Cuál es tu problema? Bla, 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 bla. Pues tu problema es que no estás donde estás. ¿Quieres que donde estás sea un lugar distinto? ¿Hola? ¿Y quieres estar en otro momento distinto? Lo llaman futuro. Y ahora observa. Queremos estar en el futuro porque estamos mirando lo que ocurrió en el pasado. Organizamos el futuro en función de lo que ocurrió en el pasado. Porque si no, no tendríamos manera de organizar el futuro. Todo lo que organizamos en el futuro está basado en lo que nosotros pensamos, subrayo, pensamos que ocurrió en el pasado. Sin darnos cuenta de que hacemos eso en el presente. Entonces, si pudiésemos mirar eso y asumirlo, nos daríamos cuenta de que desde la paz más inmensa que existe en todo el universo, desde el silencio más perfecto que existe en el presente, yo estoy decidiendo recordar el pasado para generar un futuro mejor. Lo cual genera una sensación de inestabilidad, inseguridad, incomprensión, bla, 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 bla. Por lo tanto, quien está tomando la decisión de no experimentar el presente soy yo, porque pienso que este momento presente puede ser mejor. Eso se llama arrogancia. Pensar que este instante puede ser mejor significa arrogancia. Y ahora observen, este instante es perfecto no por cómo se ve, sino por el hecho de que se ve. Observen, mucha gente en nuestro proceso espiritual intenta espiritualizar las cosas, lo cual sigue siguiendo un intento de cambiar el presente, lo cual sigue siendo arrogancia. Entonces, escucho muchas cosas como, si ha sucedido, es que tenía que ser así. Si es así, es como tiene que ser. Esto es perfecto.
sin una revisión profunda donde lo que está diciendo eso sea la paz y la aceptación completa de lo que ocurre. Lo que se hace es lo siguiente: si a mí esto no me gusta, por el motivo que yo me invente, pensaré que eso es perfecto para sentir los efectos de que es perfecto. Si yo hago eso, estaré tratando de cambiar lo que yo estoy sintiendo, por lo tanto estaré siendo arrogante. Una vuelta más. Si yo miro esto y digo, vaya, no me gusta nada, y yo lo que veo aquí, a mí no me gustan las paredes blancas, me gustan de color púrpura. A mí no me gustan los fluorescentes, me gustan las luces no sé qué, de no sé cuánto, del Himalaya. Si yo empiezo a valorar esto, me sentiré incómodo en este instante. Y entonces, claro, como soy espiritual, pensaré, pero Sergi, esto es perfecto tal y como es. Con la intención de mascarar mis sentimientos que me muestran que como yo percibo las cosas, es una percepción imperfecta. En lugar de sentarme en mi silla y darme cuenta de que no sé si esto es perfecto o no lo es, no tengo ni idea, porque estoy en mi presente. Si estoy en mi presente no sé nada. Entonces voy a mirar. Y al mirar es que puedo ver cómo me siento. Y al mirar cómo me siento es que puedo ver todo lo que yo pienso e interpreto acerca de este instante. Y al ver eso es que puedo darme cuenta de que lo que siento es debido a lo que interpreto. Y darme cuenta de que todo lo que interpreto de este instante está basado en mi pasado. Y al darme cuenta de esto es que puedo empezar a soltar y a cuestionar mis interpretaciones. Y cuando hago eso, mis interpretaciones empiezan a transparentarse. Y al transparentarse empiezo a ver que soy consciente de este instante. Y al ver que soy consciente de este instante me doy cuenta de que soy conciencia. Y al ver que soy conciencia puedo ver la perfección que hay en la imperfección que yo percibo. Es un proceso de en lugar de intentar santificar lo que veo, se trata de descubrir la incongruencia interna que yo experimento para observar cómo una vez yo la miro y la asumo, entra en coherencia y al entrar en coherencia puedo ver la coherencia de lo que hay ahí fuera. Increíble esto. Mucha gente hoy en día se sabe espiritual en comparación de los que no ve espirituales. Observen, a menos espirituales yo te vea a ti, más espiritual yo me sentiré. Entonces observen, la mayoría de seres humanos que se creen espirituales necesitan rodearse de seres no espirituales para ser más espirituales. Y además, fíjense qué mezquino e interesante, creen que su espiritualidad sería más grande si no les enojaran todos esos mindundis humanos, cromañones, neandertales de su alrededor. Eso se llama arrogancia. Recuerdo al principio cuando yo empecé a estudiar cosas espirituales, que a más las estudiaba, más odiaba a los que estaban a mi alrededor, porque los veía más primates, sí, terrestres, ¿verdad? Entonces yo que iba por la calle así, como autoelevándome, hasta que me di cuenta de que todo lo que me envuelve son mis propias opiniones y que la experiencia de presente tiene que ver con la unidad y la bienvenida de todo lo que hay a tu alrededor. Basado en lo que vimos al principio, todo lo que veo es una imagen que yo tengo en mi mente. Por lo tanto, todo lo que veo es un reflejo de mi forma de pensar.
alguien me dijo, creo que fue ayer o anteayer, me dijo, Sergi, es que claro, desde esta perspectiva ya no hay preguntas, no hay pregunta. Entonces me di cuenta de que mientras un ser humano, un solo ser humano, tenga una sola pregunta, esa pregunta es mía. Tenemos la tendencia de seguir disociándonos en nuestro proceso espiritual y creer que nosotros estamos en una especie de limbo de certeza, sin incluir la incerteza del otro, lo cual obviamente la estás viendo porque la ves desde tu incerteza. ¿Quedó claro eso? Entonces, la idea tan famosa y tan... ¿cómo es? Es como que es excusa que usa el ser humano es el inconsciente, cuando el inconsciente no existe en realidad, porque todo lo que ves ahí fuera de ti es el inconsciente que tú has proyectado ahí fuera. Por lo tanto, todo lo que hay fuera de ti te está mostrando cómo opinas tú, cómo sientes tú, qué dices tú y qué haces tú, desde todas las perspectivas en las que lo haces y no quieres asumir. ¿Qué estoy diciendo? Que la perspectiva del terrorista es una perspectiva que yo contengo en mi mente y no quiero asumir. ¿Por qué sé que es una perspectiva mía? Porque de nuevo, si yo cojo la varita mágica y me doy un toque en la cabeza y elimino el concepto terrorismo y asesinato de mi cabeza, cuando yo vea eso no lo comprenderé, no sabré qué es, no sabré qué ocurre ahí. Pero como veo lo que ocurre y sé lo que ocurre es porque lo estoy interpretando desde mi cabeza. Si lo estoy interpretando desde mi cabeza es que la idea terrorismo y asesinato están en mi cabeza. Interesante esto. Pero como al mismo tiempo en mi cabeza yo comparto la idea de que yo soy buena persona, desde esa idea que yo absorbo de mí mismo es que expulso a la idea del terrorista y le disocio. Al hacer eso, mi identidad de buena persona lo es en comparación al terrorista. Así que si quiero ser muy buena persona, necesito terroristas muy malos para serlo. Eso es. Sin darnos cuenta de nuevo de ese mecanismo mezquino que hacemos. Porque cuando vemos al terrorista creemos que deberían desaparecer de la faz de la tierra cuando somos nosotros los que estamos alimentando su conciencia. Si es como si yo te dijese, mira, tú y yo vamos a vivir en el mismo planeta, ¿bien? Entonces tú mata, ¿bien? Haz todo lo peor que puedas, porque entonces cuando yo te mire, yo también haré errores, me equivocaré, pero claro, cuando yo vea los tuyos y los evalúe, al compararme diré, hostia, qué bueno que soy. Entonces, hazlo lo peor que puedas, ¿bien? Entonces, lo hacemos y cuando te miro, no me acuerdo de eso. Te miro y pienso que tú eres la responsable de lo que haces, sin darme cuenta de que mi propio montaje se sustenta en que tú sustentes el tuyo. La sociedad buena, la sociedad correcta, se basa en aquellos agresores sociales. Su idea de bondad, de paz, está basada en comparación con los que no cumplen esa idea. Y la sociedad tiene hoy en día aún violadores, asesinos y toda esa serie de personas porque los necesita para seguir manteniendo su propia estructura mental de lo que es bueno y malo. Esto que acabo de decir es insoportable para la mayoría de personas. Es más, me podrían encerrar en la cárcel por haber dicho esto. ¿Por qué? Porque aún hay muy pocos seres humanos dispuestos a asumirse honestamente. Lo cual me indica que yo estoy en un proceso de asumirme que aún no ha terminado porque aún veo reflejos que no se asumen a sí mismos. ¿Sí? ¿Cómo ayudar en ese empeño? Asumiéndome yo a mí mismo, sin intentar ayudar a los demás a que se asuman. Por eso es que estoy aquí haciendo esto sin la intención de enseñarte nada, ni de que comprendas nada, sino que estoy observándote para ver dónde estoy yo en mi mente,
para ir más allá de ello. Me ofrezcas lo que me ofrezcas, lo voy a usar para ir yo más allá de ello. Y sí, si el resultado surge en forma de palabras, pues así es como está siendo, y a través de esas palabras es que yo sigo aprendiendo. ¿Viste? Interesante pregunta. Ella ha preguntado si con eso uno no puede caer en la indiferencia. Interesante. Déjame integrar esto y respondo esto. ¿Qué es para ti la indiferencia? Para dar un ejemplo, que no me afecta, pero explica en practicidad un tema. No participo, especialmente en las noches, de las noticias con mi esposo. Y a él le molesta que yo no esté al día con lo que está pasando. Yo le digo, es que para mí lo que está pasando allá no existe. Obviamente es una realidad a los que lo están viviendo. Yo estoy en mi proceso de enfocarme en mí y en mi proyección. Si en mí no hay guerra, yo no estoy viendo la guerra de allá afuera. Sin embargo, llega un momento en que sí paso a ser indiferente a algo que está sucediendo en otro nivel. Muy lindo esto. Vamos a viajar con esto. Observa que lo que tú estás transmitiendo no es una experiencia, sino que son conceptos. Y viajamos con esto. Cuando tú afirmas que tú no quieres ver el noticiero, las noticias, porque si en ti no hay guerra, ahí no hay guerra y esa guerra no existe, no participas de ello. Observa que sí estás participando de ello. Observa. Para no participar de algo es porque estás participando. ¿Me acompañas? Viajamos todos con ella. Ella tiene la capacidad de enseñarnos esto que estamos viendo. Así que lo vamos a ver a través de ella. ¿Me acompañas? Vamos allá. Entonces, cuando tú no quieres ver el noticiero, ¿por qué razón es? No, sencillamente no me llama la atención. No me... A mi esposo le molesta, a mí no. A él le molesta que yo no la vea, a mí no. Ahora observa. Esto es muy lindo. ¿Qué te llevó a levantar la mano y hacer la pregunta? Si a ti no te molesta. Llega un momento donde sí hay una indiferencia hacia aquel guerrillero. ¿Ya? Yo entiendo que en mí hay paz, y si soy paz, reflejo paz y digo mi paz. Pero en otra realidad. Guerrillero. Indiferencia al guerrillero. ¿Sí? No, indiferencia a la situación. Indiferencia a la situación. ¿Cómo sabes tú que estás sintiendo indiferencia? ¿Debido a qué? No, yo sencillamente no lo siento. Cuando otra persona me llama la atención, como en este caso mi esposo me dice, ¿cómo no puedes darte cuenta que eso está pasando? Interesarte en eso. Y no es parte de mi mundo, yo estoy en otro rollo, le digo yo. Y no me, él es el que se molesta con eso. Yo Sí, no. claro. Pero te pregunto es, ¿en qué momento vas a ser indiferencia? Sí. Vas a ser indiferencia. El punto que tú ofreces no está en la indiferencia, está en el miedo a sentir. Ok, vamos allá. Yo eso sí lo tengo identificado, ¿no? Le siento y si participo o llego a enterarme de, obviamente siento y lloro o me río o cualquier emoción que me dé. No es sencillamente que no es parte de mí mundo, prefiero quedarme leyendo un libro o hacer otra cosa. Estoy siendo indiferente. No, estás teniendo miedo.
Observa, no lo estamos analizando, estamos haciéndonos conscientes de ello. Estamos tratando de ser honestos. Entonces, volvemos. ¿Me acompañas? Ok. Lo que tú me has expresado es tu punto de vista acerca de la situación, ¿correcto? Yo quise dar un ejemplo práctico a un tema de la cual estabas hablando, donde es la percepción interna lo que genera que yo vea al guerrillero, por decirlo así. Así es. El concepto del guerrillero. Así es. Yo dije, no llega un momento donde pasa a ser entonces indiferencia hacia los demás. No. ¿Okay? ¿Cómo no? Estoy tratando de mostrártelo desde tu propia experiencia, pero aún no has querido entrar en ello porque tu punto de vista acerca de tu experiencia indiferente no es indiferente. ¿Vuelvo? Tu punto de vista acerca de la indiferencia no es indiferente, es el tuyo. Por eso te pregunté de dónde surgió la pregunta, porque ahí está tu respuesta. Seguimos. ¿Me acompañas? Ok. ¿Cómo puedo mostrar esto? Te voy a otro escenario. Muchas veces he dicho que estoy en este camino espiritual, me parece divino que lo esté desarrollando. Me parece divino que lo esté desarrollando y que estoy trabajando en ello y cuantas almas se puedan tocar mejor, si me corresponde y si no, no. Pero es muy rico y muy cómodo hacerlo desde el 26º piso de mi casa, escribiendo un libro, leyendo, viendo, meditando, trabajando en mí, cuando en el exterior está todo lo que está. ¿Te cuento un ejemplo? Y te volveré a invitar a ir adentro. ¿Bien? ¿Conocen al doctor Hugh Lang? Él es un hawaiano. ¿Conoces su historia? Él es doctor, creo que es psiquiatra, y él vive en Hawái y hay un psiquiátrico que tiene gran ausentismo laboral porque el ambiente que se vive ahí es muy duro y los profesionales no soportan mucho tiempo trabajando allí. Hay enfermos psiquiátricos agresivos, etcétera, etcétera. Entonces, observa el estado de desesperación de los directivos de ese psiquiátrico, que cuando él va a entrevistarse para coger ese trabajo, él da la siguiente condición. Yo vendré aquí a la hora de trabajar, entraré a la hora de trabajar y me iré a mi hora de irme, pero no voy a visitar ningún paciente de los que ustedes tienen aquí. Imagínate qué desesperados estaban que le dijeron, da igual, usted venga. Y le firmaron el contrato igual. Entonces, él lo que hacía fue coger sus fichas, mirar sus imágenes, las fotos, leer el diagnóstico, ver todo lo que habían hecho y lo que no habían hecho. Y lo que hacía era pedirles perdón por él verles desde esa perspectiva patológica. Darles las gracias por permitirle ver desde donde les estaba viendo y abrirse a amarles. Él estuvo haciendo esto y de repente empiezan a ocurrir cosas en el psiquiátrico, empiezan a bajar las dosis medicamentosas de los pacientes, los profesionales empiezan a bajar sus bajas laborales, empiezan a trabajar más felizmente, empieza a abrirse otro ambiente allí, cierran el psiquiátrico porque ya no quedan pacientes. Eso que te acabo de ofrecer es lo opuesto al ejemplo que ponías, ¿bien? De nuevo, no con la intención de que te lo creas, ni que pienses que lo que yo te he dicho es más correcto que lo tuyo, sino simplemente para cuestionar nuestras ideas, nada más. ¿Sí? Tu idea cuestiona la mía cuestiona la tuya. La idea en sí a mí me da igual, es el cuestionamiento.
Cuando una idea es cuestionada, sé que es falsa. ¿Me acompañas? Entonces, para que alguien sienta indiferencia, tiene que estar negando lo que siente respecto a ello. Porque la indiferencia para los seres humanos es igual a ausencia de sentir. Es literalmente imposible ser consciente de algo y al mismo tiempo ser indiferente de eso, de lo que eres consciente. Porque si eres consciente, te está impactando plenamente en ti. Eso es, pero vamos a poner en su sitio el no ponerle atención. Porque el no ponerle atención aún se sigue comprendiendo como la indiferencia y aún se sigue comprendiendo como el menosprecio a aquello que veo. Porque es malo o no sé, lo que sea. Sí, estamos descodificando todas las creencias y códigos que hay a raíz de este gesto de no atender. ¿Bien? Para yo no atender algo, debo atenderlo plenamente antes. Nuestro ego va a aplicar la no atención menospreciando aquello de lo que no quiere atender. Entonces es que así se va a sentir no atendiéndote y entonces va a sentir ¿qué? Indiferencia. El ser desatiende aquello que atiende. Entonces es que el ser mira aquello de lo que es consciente y una vez visto es consciente de sus opiniones, de sus emociones y no las atiende yendo más allá de ellas. ¿Viste esa desatención? Es este movimiento. Es un movimiento de acercamiento a tal punto que dejo de ver todo lo que pienso acerca de ti y empiezo a verte-me o a verme-te. Esa inclusión no es indiferencia, es pasión por la vida, es creatividad, es conciencia de unidad, es ver el flujo de la conciencia que crea lo que crea enfrente, en pura aceptación, en paz interna. Eso es el no atender. Fíjate que la perspectiva egoica del no atender es completamente distinta. Y en esa indiferencia del ser, que no es indiferencia, yo sí siento cosas. Siento paz, compasión por lo que veo, agradecimiento por estar viendo el inconsciente gracias a lo que tú estás expresando, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, todo lo que ocurre, todo, tiene la capacidad de llevarme a la paz. Pero si yo lo ignoro, lo que sentiré será indiferencia. Y la indiferencia no es paz. Es miedo a perder la indiferencia. Por eso regreso a la pregunta. Estabas hablando, en el momento que formulé la pregunta, en que todo es, a ver, recuérdame, todo arranca desde mi percepción y desde mi punto de vista. Yo soy el retroproyector y la película es la que está rodando, ¿correcto? Eso fue lo que explicaste, ¿sí? ¿Estoy equivocado? Lo que sabemos es que eso es lo que comprendiste. Ok, por eso, entonces corrígeme. Sí. De ahí Ajá. es donde surge la pregunta. Ok. Eso es lo importante, no lo que yo dije, sino lo que tú comprendiste. Ok. ¿Qué? Sigue. Entonces, en un momento dado llegaste a decir que todo, yo miro al terrorista como una persona en el exterior o para yo sentirme mejor o superior a él, o sencillamente porque la sociedad tiene la necesidad de tener a esos seres ejecutando ese papel para poder
sentirse mejor y ser los buenos versus los malos. Hasta ahí es lo que he comprendido. Y en un momento dado, además, llegaste a comentar que todo radica o arranca desde mi mente, que es lo que yo pienso y como yo miro, y si erradico el pensamiento o la palabra terrorista, deja de existir en mí. ¿Y en qué momento eso se convierte en indiferencia? ¿Me expliqué? En ninguno. Ok, entonces no hay más nada que decir. Sí, pero observa, mi respuesta no cancela tu pregunta. No, pero sí me enfoco un poquito más. Enfocarte un poquito más no significa nada. Observa, yo quiero salir de esta sala y la puerta está ahí. Entonces, si tu respuesta lo que consigue es que haga esto, estoy un poco más enfocado, pero sigo estando incoherente, porque mi voluntad de irme y mi experiencia de estar sentado no son coherentes. Entonces, ahí lo que me estás enseñando es algo muy interesante, y eso es lo que a veces decidimos no ver. Y es que muchas veces decimos, yo sí quiero comprender, yo sí quiero, pero esa comprensión no ocurre. Cuando no ocurre, tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que en realidad no queremos. Y descubrir un espacio más profundo aún en nosotros. Es como, esa idea la suelo usar porque es muy obvia. Si yo digo, yo quiero levantarme de la silla, pero no ocurre, de lo primero que soy consciente es que esa voluntad de querer levantarme no es cierta. Hay una voluntad más profunda que está decidiendo no levantarse. ¿Qué obvio? Entonces observen, sigo estirando lo que tú estás enseñándonos. Si yo digo quiero ser feliz y no lo soy, es que internamente hay una voluntad más profunda que no está queriendo serlo. ¿Por qué? Porque si lo fuese, nada de lo que pienso sería cierto. Todas mis quejas, todas mis dudas, todas mis aproximaciones se desvanecerían en ese mismo instante porque habría llegado al propósito de mi vida. ¿Cuál es mi propósito? Ser feliz. Siempre quise ser feliz, siempre quise estar en paz. En el momento en el que lo alcanzo, mi película se va, desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Que internamente estoy decidiendo que esa película no se vaya. Porque si se va la película, yo, que soy el personaje de la película, también desapareceré. ¿Sí? Y yo como actor perderé mi trabajo. ¿Sí? ¿Viste eso? Interesante. Yo quería decir algo, hay un dicho que dice, ¿quieres tener la razón o ser feliz? Entonces es no tener la razón de nada, estar abierto a que no tenemos la razón, a que la mente, estamos muy en nuestra cabeza. ¿Cuál es tu nombre? Ivonne. Incluso no tener la razón en eso que acabas de decir. ¿Dice? Esa frase es de un curso de milagros, donde Jesús pregunta, ¿quieres ser feliz o tener la razón? Y observa que él, permítanme entrar un momento ahí, solo un momentito, lo pongo encima de la mesa y descansamos. Él en realidad no está diciendo, no tengas razón para ser feliz, sino te está preguntando qué quieres hacer tú. Eso es, te está ofreciendo una opción de elegir. ¿Qué quieres, esto o eso? Si te está diciendo que quieres esto o eso, es porque sabe que tú tienes la capacidad de elegirlo. Pero cuando uno escucha esto, cree que no tiene esa capacidad, porque está eligiendo tener razón. Descansamos un ratito y nos volvemos a ver. En referencia a lo que nos aportabas tú antes, es interesante darnos cuenta de que cuando yo adopto una postura o una posición o una disposición y me encuentro con alguien que está ejerciendo lo contrario,
o que incluso me invita a eso, como expresaste tú en tu contexto personal, ahí nos encontramos enfrente de una oportunidad de que esa postura interna se extenga a un reflejo de mí mismo que aún está en conflicto con ello. ¿Me explico? Imagínate que yo estoy viendo en paz una situación de conflicto, porque estoy asumiendo el conflicto que hay en mí y estoy viendo más allá de él, por lo tanto veo esa situación en paz. Pero la persona que está a mi lado, con quien comparto la vida, no comprende que yo haga eso y entra en conflicto conmigo porque yo esté en paz enfrente de un conflicto. Pareciera que es él o ella quien está en conflicto con mi paz, pero en realidad es un aspecto más amplio todavía, donde puedo ver que hay una parte de mí que aún está en conflicto con aquello con lo que yo ya no lo estoy. Por lo tanto, me está ofreciendo una versión más profunda aún de mi aceptación del conflicto. Es mi aceptación del conflicto ya no solo desde mi postura, sino desde mi postura incluyendo la postura del otro. Y ahí el conflicto se hace transparente. Estamos acostumbrados a operar en base a nuestro punto de vista, separado del punto de vista de los demás. Entonces es que decimos que nosotros entramos en paz sin ver la paz de los demás. Si yo no veo tu paz, significa que yo no lo estoy. Por mucha sensación de paz y de iluminación que yo pueda imaginar que siento, si yo te veo a ti fuera de la paz, obviamente, si soy honesto, sentiré no paz mientras te veo en no paz. ¿Queda eso claro? Ahora observen, estaba ahí dentro y leía la siguiente frase. Es de este libro, es un tratado de psicoterapia, se llama Un curso de milagros. Y dice así: el amor no abriga resentimientos. Quiero despertar a la verdad de mi ser, dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en él. Volvamos a escuchar la frase. Observen lo que está diciendo. El amor no abriga resentimientos. Lógico. Si estuviera resentido el amor, será cualquier cosa menos amor. Bien. Entonces afirmo, quiero despertar a la verdad de mi ser. Quiero despertar a la conciencia del amor. Bien. Dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en él. ¿Cómo puedo hacer eso si no estoy abierto a ver dónde escondo mis resentimientos? Ahí es donde, usando lo que decías, convierto mis resentimientos en indiferencia, porque creo que ser indiferente de eso es dejar a un lado mis resentimientos. Eso no es dejar a un lado de mis resentimientos, es tenerle miedo a mis resentimientos, porque sé que si estoy resentido no estoy en el amor. Y como sé y conozco el concepto, dejaré de un lado esos resentimientos para sentir amor, sin antes haber visto y asumido la responsabilidad de mis resentimientos. Otro más. Sabiendo que puedo alcanzar el despertar de mi conciencia del ser a través de dejar al lado mis resentimientos, necesito que tú me muestres dónde es que yo estoy resentido y que no veo por mí mismo. Ahí es cuando aparece el, entre comillas, otro, y me muestra que ante mi idea de que yo estoy en paz con el mundo, hay alguien que no está en paz. Por lo tanto, está mostrándome mi no paz. Y en el fondo descubriré que mi paz está amenazada por verle en no paz. Y si sigo, me daré cuenta de que estoy resentido por el hecho de que él no esté o ella no esté en paz también. Curioso eso. Entonces, ¿qué es? Que cuando puedo ver el resentimiento, puedo decidir dejarlo a un lado para ver eso. ¿Sí? Interesante, ¿verdad?
Si el amor no sostiene resentimientos, cada vez que estoy resentido, no existo. Si el amor no sostiene resentimientos, y yo sí los estoy sosteniendo, si yo soy amor, al sostener resentimientos no existo. Por lo tanto, observen qué simple, cada vez que estoy resentido, no existo. Eso es. Pero ahora observen, si me estoy negando, eso que existe, que sostiene los resentimientos, no existe. ¿Para qué hacerle caso a eso? Entonces usamos esta frase y en lugar de ver lo obvio y simple que presenta, me dedico a tratar de desresentirme. Desresentirme, ¿sí? Te está diciendo que si estás resentido no existes, por lo tanto el resentimiento tampoco. Por eso es que lo dejas a un lado, porque no existe. Si tú dejases al lado algo que existiera, jamás podrías deshacerte de eso, porque lo que existe, existe y existe eternamente. Sí, como que queda. Sí, ¿verdad? Es como que, oh, ¿qué pinto yo aquí, no? No pintas nada, solo observa lo que crees haber pintado para darte cuenta de que las paredes siguen blancas y que tú crees ser el efecto de la sensación que produce el haberte creído que pintaste estas pintadas a tu antojo. Es interesante ver esto. Nos acerca a la paz presente. Mucha gente dice, si les ofrecen paz inmediata, no les crean, les engañan. Hay un proceso de años de meditación. Hay linajes antiguos que ofrecen eso. Y no digo que no sea verdad, pero observa, después de 134 años meditando y encontrando la paz, lo que encuentras es tu presente. Y ese presente estuvo 134 años allí. Entonces, no estoy diciendo no mediten, ni estoy diciendo que no estén en lo cierto. Estoy diciendo que lo que tú encuentres, sea cuando sea que lo encuentres, va a ser tu presente. Y esa perspectiva nos lleva a liberarnos de ese autoconcepto que tenemos de proceso y ese autoconcepto que tenemos de camino espiritual, que nos encanta tanto que estamos 300.000 años andándolo. Porque estoy en un camino espiritual que es demasiado. Entonces, es un camino espiritual como estas cintas que se mueven, que tú estás en el mismo lugar, ¿sí? Y parece que te estás moviendo y sudas incluso, pero no has ido a ningún lugar. Es un esfuerzo que no te lleva a ninguna parte. Es un esfuerzo que la única utilidad que tiene es que termines dándote cuenta de que no sirvió para nada. A ver si recuerdo un poco concreto esto, porque hay, no sé si se llama Dogen, no me acuerdo. Es alguien que conoce el budismo zen, va a un monasterio, creo que él es de China, seguramente me estaré equivocando, pero la particularidad no importa mucho aquí, porque lo que importa es la metáfora. Él creo que es chino y va a Japón a descubrir el zen y encuentra un monasterio y está ahí trabajando con su maestro, todos ahí mirando la pared y pues eso que te dan en la varilla para que, bueno, estás allá, meditación zen, y de repente se ilumina. Entra en iluminación, comprende. Una vez él experimenta esto, su maestro que está en esa experiencia se da cuenta de que él también lo está y pide audiencia con él. Él se reúne con su maestro y su maestro le dice, ¿lo encontraste? Y él dice, sí, maestro. Y el maestro le dice, bien, ahora vete, vuelve a tu casa y olvídate que te iluminaste.
¿Cómo? O sea, tú me tienes aquí en la pared para conseguir una meta y cuando la consigo me dices que la olvide. Eso es la iluminación. En cuanto tú te iluminas, el ego observa la iluminación y la describe. Y al describir la iluminación, lo que hace es que 3 minutos después de esa experiencia, tú no estés en el presente, sino que estás en el recuerdo de esa iluminación. Y crees que estás iluminado porque recuerdas que te iluminaste cuando obviamente estás más oscuro que el carbón porque estás experimentando tus opiniones acerca de un recuerdo. Dios. A veces me preguntan, ¿tú estás iluminado, Sergi? O cojamos esta idea, esta pregunta y seamos honestos. No lo sé. ¿Recuerdan? Cuando tú miras quién eres en tu presente, lo único que ves es lo que tú crees ser. Y lo único que ves es que existes y que no sabes quién eres más allá de tus pensamientos. Por lo tanto, ¿cómo saber si estás iluminado o no? Interesante, ¿verdad? Entonces, si alguien responde sí, es falso. Si alguien responde no, también es falso. Y observen a qué jugamos. Jugamos al juego de los iluminados versus los no iluminados. Tu maestro va a estar cuanto más iluminado en comparación a cuanto menos lo estés tú. Y ahí es que sostenemos nuestros maestros para sostener nuestra idea de no iluminación con la intención de alcanzarla. Por favor, déjenme sentar de nuevo otra vez. ¿Qué es esto? Entonces, ¿yo qué hago? Si observen, aquel que practica, aquel que estudia el curso de milagros, aquel que hace las lecciones, aquel que se sienta a meditar, aquel que hace la dieta depurativa de Skondermanken-Kreinskin, aquel que va al retiro del doctor Anders Contempranken. Todos esa parte de nosotros que hace todo eso no existe, es falsa. Por lo tanto, los frutos que va a conseguir de esa práctica son 0. Pero no estoy diciendo que esa práctica sea mala ni inútil. Sí es útil porque nos ayuda a descubrir que quien hace esa práctica no existe. Tanta plata que gasté con tanto curso. Sí. Bueno, cada uno tiene su camino, ¿verdad? No existimos, tú no existes. Gracias, así es. Cierto. Yo no existo. Yo no existo. Ni vosotros tampoco. Ahora observa, ¿podemos asumir eso? Si asumimos que tú no existes y yo no existo, estaremos en la disposición de saber qué somos en realidad. No somos, pero observa, sigo pensando yo que no somos. Yo sigo pensando que yo no existo. ¿Sí? Y yo sigo evaluando y valorando lo que yo pienso acerca de que no existo, ¿sí? Hasta que hay un punto donde todo eso lo dejo a un lado y me doy cuenta de que yo soy la conciencia que es consciente de todo eso. Por lo tanto, nada de eso existe en realidad, sino la conciencia que es consciente de eso. Por lo tanto, yo soy todo lo que existe y nada de lo que pienso que existe. Y ahí es donde permito que estas ideas ya no sean mis ideas, sino que sean la puerta de la experiencia en la que yo entro. Y cuando yo hago eso, si sigo percibiendo un yo, si sigo percibiendo un tú,
le doy la bienvenida a esa percepción. Porque sé que no existo y al no existir puedo darle la bienvenida a todo lo que sea porque sé que no existe. ¿Viste? Muchas veces creemos que como no existe el mundo que vemos, lo menospreciamos o lo rechazamos. Total, como no existe, ¿sí? Sin darnos cuenta de nuestro brazo cómo impide que eso que está ahí exista cuando es obvio que está existiendo. Así que usamos ideas espirituales para espiritualizar un mundo que no existe. Paradoja. Observen algo. Interesante todo esto, ¿verdad? No existe, pero lo percibimos como que sí. Volvemos al ejemplo del sol. Es muy usado por mí. Observa. Sabemos que el sol no se mueve alrededor del planeta Tierra. Sabemos que es el planeta Tierra el que se mueve, pero no percibimos el movimiento y sí percibimos que el sol se mueve. Pero con esa percepción no tenemos ningún conflicto porque sabemos que es falsa. Entonces es que yo no le exijo al sol que no se mueva y le exijo a la tierra que se mueva, sino que lo acepto tal como yo lo experimento, abriendo las puertas a esa experiencia. ¿Por qué? Porque sé que es falsa. Entonces es que yo me puedo abrir a la experiencia de estar resentido porque sé que es falso. Muchas personas creen que dejar a un lado los resentimientos significa no estar resentido. Entonces, sin darse cuenta, están resentidos por albergar resentimientos. Es curioso eso también. Mucha gente cree que estas enseñanzas implican que tú no tienes que juzgar, cuando en realidad te está mostrando que juzgar es estúpido. Pero no te dice que no juzgues, te dice que te hagas consciente de qué juzgas, de por qué juzgas, y luego te pregunta, ¿quisieras seguir juzgando? Te da la opción de que puedas elegir, pero no de que tengas que no juzgar, ¿viste? Porque para tener que no juzgar, tengo que juzgar que el juicio es malo. Entonces voy ahí queriendo no juzgar sin darme cuenta que estoy así. ¿Qué tal vas? Súper bien. Estoy en paz interior. Porque cada juicio que viene le doy una hostia que no veas. ¿Sí? No juzgo nada. ¿Sí? Eso no significa nada, no tiene ningún sentido. Es un ataque hacia uno mismo. Es un ataque hacia una parte de nosotros que aún necesita juzgar, porque aún necesita aprender que no es necesario juzgar. Nada más, porque los juicios que emite son falsos. Son solo percepciones limitadas de una realidad mucho más amplia en la que uno mismo está incluido. Y ahí es donde uno se ve juzgando y descansa. Porque al verse juzgar es que puede decidir dejar de hacerlo. No antes. ¿Viste qué hermoso? Qué simple, qué... Entonces el ser humano, tal como es hoy en día, entra en un espacio de respeto hacia sí mismo y de respeto hacia los demás. De respeto hacia su proceso espiritual y su proceso de vida y el respeto de los procesos espirituales y de vida de los demás. Ahí es donde mi vía espiritual es tan útil como la tuya, porque las dos nos están mostrando que nuestras vías espirituales no sirven para nada. Yo estuve practicando el curso de milagros desde una escuela muy concreta y recuerdo como desde esa escuela las demás escuelas eran muy malas y desenfocadas. Cuando me di cuenta de su absurdo y escuché otras escuelas, me di cuenta que esas escuelas pensaban lo mismo acerca de esa otra escuela. Curioso, esta sí es como se practica un curso de milagros, no como aquella. Ah, ok.
No, como aquella no, como... Ah, ok. No, como esa no. Y voy a hacer un vídeo donde diga que esos son los malos que practican mal y así es como se practica. Ah, ok. Entonces ves todo eso y dices, mi forma de practicar no es correcta, no es incorrecta, simplemente es un recurso hacia mí mismo para descubrir de nuevo que cualquier forma de aprendizaje es inútil. Solo es útil para descubrir que la forma es una anécdota. Cuando me doy cuenta de eso, paso a disfrutar de la forma. Paso a disfrutar de mi forma de aplicar estas enseñanzas. Paso a disfrutar de mi forma de compartirlas. Paso a disfrutar de mi forma de verte. Paso a disfrutar de mi forma de sentir tristeza. Paso a disfrutar de la existencia, bla, 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 bla. O sea que ahí no hay ningún rechazo. Ahí no hay ningún rechazo. Hay una aceptación del rechazo. Incluso aceptas el hecho de estar rechazando. Incluso aceptas el hecho de rechazar el rechazo. Incluso aceptas el rechazo del rechazo al rechazo. Te das cuenta de que siempre en tu maniobra hay un momento donde puedes descansar y detenerte. O sea, no se trata de rechazar el rechazo, sino de ser consciente de él. Cuando eres consciente de él, lo estás abrazando. Si lo estás abrazando, ya no estás rechazando. ¿Viste? Pero ¿qué ocurre cuando uno abraza el rechazo? Lo primero que ocurre es que siente el rechazo. Entonces, si uno se juzga a sí mismo, uy, estoy rechazando, uy, 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 y vuelve a dejarlo, ahí es donde está rechazando el rechazo. ¿Viste? Se trata de un instante de atención, de un mínimo de atención, de ser consciente de lo poquito de lo que somos, para que con esa pequeña atención de lo poquito que somos conscientes, se nos pueda mostrar una conciencia que engloba todo eso que nosotros vemos. Un curso de milagros lo expresa como pequeña dosis de buena voluntad. Cuando tú asumes tu visión pequeñita de las cosas, la asumes, la estás abrazando. Si estás abrazando tu pequeña perspectiva, es que la estás abrazando desde una perspectiva mayor. Y ahí es donde descubres desde dónde la abrazas y te descubres a ti mismo, bla, 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 bla. Eso es un proceso natural que tú no haces, es hecho. 2 ideas más, seguimos avanzando. Déjenme integrar todo esto. Pero para llegar tú a todas esas conclusiones que has llegado, tiene que haber algo más fuera de este mundo, o sea, la parte espiritual, un don, algo sí, o sea, porque no solo estudiando se llega a esta conclusión, no solo Ok. es un mundo que no vemos, pero que existe, que es espiritual, pero que te llega. Lo que estás expresando es exactamente lo que yo expresé desde otro punto de vista. Nuestro ser interno es abrazado por el universo entero, porque es el universo entero. Es esa parte que está, fíjate la paradoja, que está dentro de nosotros, la que nos contiene. Es esa parte la que traduce mis interpretaciones por un conocimiento abstracto. Es esa parte. Por eso es que si yo veo mi resentimiento y le permito a mi resentimiento, en lugar de rechazarlo y proyectarlo ahí, le permito que mi resentimiento toque mi corazón, al tocar mi corazón estará tocando mi ser. Al tocar mi ser me mostrará la perspectiva del resentimiento como una perspectiva sin sentido y podré ver desde una perspectiva más amplia, bla, 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 bla. Porque en sí el resentimiento es falso. Si fuera verdad, lo sería siempre. Y ahora observa, no sé si aquí hay algún estudiante de un curso de milagros o no, pero solo para poner la nomenclatura en medio.
esto que acabo de describir, ese proceso de permitir que el resentimiento toque mi corazón y sea traducido por la conciencia de mi ser, ese movimiento Jesús lo llama Espíritu Santo. Y es el que es capaz de hacer que cosas ocurran. Donde nos muestra que hay algo más allá de nosotros que está operando. ¿Sí? Es la magistralidad del tiempo perfecto, lo cual lo llaman cuando el instante se hace consciente del presente. El presente se hace consciente del instante. Entonces el instante desaparece como tal. Y no importa en qué instante esté o la forma que el instante adopte, la percepción de ese instante no me priva de ser consciente del presente. Ahora observen, usando la analogía del instante, de todos los instantes posibles en tu vida, de todos ellos, estás en este. ¿No es increíble? Ahora observa, de todos los instantes posibles en tu vida, estás solo en este. Puedes ver la magnitud y la magistralidad de estar en el único instante en el que estás de tu vida. Eso le da una magnitud al instante presente inimaginable. Observa, de todos los instantes en los que tú estás de tu vida, fíjate qué lotería, qué suerte, que estás en el único de todos esos instantes, estás en el único en el que estás siendo consciente de él. Vuelvo. Esto es brutal. Porque la perspectiva lineal del tiempo la verticaliza de inmediato si te lo permites. Acompáñame. De todos los instantes en los que tú has vivido y vivirás de tu vida, estás solo en aquel en el que estás siendo consciente de él. Así es. Pero ahora observa. ¿Cuántos seres humanos son felices de estar en el instante en el que están? Muy pocos. Porque aún no son conscientes de que están en el instante en el que están, pero sí son conscientes de cómo están. Y como el cómo están no es el instante, el cómo están es una experiencia ajena a nosotros. Tan ajena que genera dolor. Y al generar dolor justifica el cómo me va a gustar este instante, con el dolor que estoy experimentando. O de ahí es de donde surge la duda que alguien preguntaba ayer por correo, de a ver cómo tú le dices esto a una mujer que ha sido violada. ¿No? Pues el conocimiento es el mismo. No hay cómo ni forma de que impida que el presente sea lo que es. Lo siento. Y si ahí seguimos analizando el presente en base a nuestra perspectiva de cómo debiera ser y cómo no, esa es nuestra libertad. Y ahí es donde experimentamos los efectos de nuestra forma de ver y de nuestra forma de decidir lo que queremos que sea el presente. Observen cuántas veces hemos vivido un conflicto que hemos pensado que no debíamos vivir y una vez vivido hemos visto que gracias a ese conflicto puedo estar tranquilo ahora de haber aprendido esa otra cosa. ¿Cuántas veces? Entonces sabemos que mientras ocurre algo no estamos en disposición de juzgarlo porque no sabemos qué va a ocurrir o qué va a surgir de eso. No tenemos ni idea. Por lo tanto, nuestra disposición honesta y coherente con lo que ocurre es dejar que ocurra. Lo cual, si yo dejo que ocurra, empezaré a ver dónde impacta en mí lo que ocurre y al verlo, dejaré que ocurra también.
Al dejarlo que ocurra, lo estaré aceptando. Al estar aceptando, ya no estaré en mi ego y veré mi ser. Veré cómo mi ser está generando todo lo que ocurre enfrente de mí para que a través de soltar eso pueda descubrirse a sí mismo. ¿Cómo era esa frase que me dijiste viniendo en carro? No hay nada que impida que llegue a ti. Una frase del curso que dice, no se te dejará de enviar de quien tú necesites ese día para aprender. No se te dejará de enviar para quien tú de quien tú necesites ese día para aprender. Te está diciendo que todo lo que ocurre enfrente está diseñado para que aprendas y que aquello que tú necesites para aprender es imposible que no ocurra. Va a ocurrir, porque todo lo que tú ves es un reflejo de tu forma de pensar. Por lo tanto, va a estar ahí, sí o sí. Si no lo aprendes, va a estar ahí para que lo puedas aprender. Porque la vida nos ama de tal manera que no va a permitir que aquello que no se aprendió desaparezca. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Sí. Observa, si yo es que voy a aprender a nadar a mi edad y tengo pánico al agua, si yo miro la piscina con el agua y la miro y visualizo que estoy nadando y que estoy ahí dentro y empiezo pues, a ver lo que me divierto y qué bien estoy y fenomenal y me voy para casa. ¡Wow! Ya sé nadar. Qué increíble, qué experiencia con estar ahí en el líquido metido. ¡Wow! Qué lástima que estuve tantos años sin decidir hacerlo. Si yo hago eso, cuando vuelva a ver una piscina y me digan métete, volveré a ver que aún necesito aprenderlo. No porque la vida sea mala conmigo, no porque la vida me esté haciendo pruebas, sino porque me está mostrando lo obvio todo el tiempo. De nuevo, la vida me está mostrando lo obvio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque me ama. Porque sabe que lo obvio de lo obvio es el amor. Y va a mostrarte tus propias obviedades todo el tiempo para que veas que tus obviedades no es lo obvio de lo obvio, sino lo que tú piensas que es obvio. ¿Viste? Entonces es que, uy, Nazli, tengo un problema contigo, tengo un conflicto contigo, uy, lo perdono, lo suelto, estoy en paz, ya lo he superado, uy, lo suelto, lo perdono, lo entrego a la divinidad, al Dios Matapumba de la Conchinchina, el incienso, la luz, la terapia, pim pam. Ya está. Sí, mientras yo aún no haya soltado realmente eso, gracias a Dios, Nazli estará para decirme, amado Sergi, gracias por tu empeño, pero aún no estás queriendo soltarme. Así es que lo que uno no aprende a soltar, sino que aprende a darse cuenta que no quiere soltar en realidad. Y voy a la terapia a que me desuelten. Y voy a la charla a que me desuelten. Y voy a no sé dónde a que me desuelten. Y todo eso tiene su utilidad para que nos acompañe a darnos cuenta finalmente. Y esos son los grandes maestros y los grandes terapeutas. Te llevan sí o sí a darte cuenta de que tú no quieres
lo que tú quieres que ellos te ofrezcan. Por eso es que crees que ellos te lo ofrecen. Vuelvo. Los grandes terapeutas y los grandes maestros están ahí para mostrarte que lo que tú crees que quieres que ellos te den, no lo quieres en realidad. Porque si lo quisieras, ya lo tendrías. Entonces observa qué extraña terapia, que de lo único de lo que se trata es de acompañarte a que te des cuenta de que no quieres lo que yo te voy a ofrecer y tú quieres que yo te dé. Porque en el momento en el que te des cuenta, lo tendrás. Porque si en algún momento tú vas a sentir felicidad, ¿en qué momento va a ser ese? ¿Cuál es el único momento que existe en tu vida en el que tienes la conciencia despierta? Ahora estás siendo consciente de ti. ¿Me equivoco? Si ahora estás siendo consciente de ti, este es el único instante en el que puedes ser consciente de tu felicidad. No antes. No se supone que debieras ser feliz antes. No se supone que debieras ser feliz después. ¿Perdón? ¿Cómo es eso? Estoy diciendo algo que apenas ningún ser humano está dispuesto a asumir. Y es que somos lo que somos por decisión propia y no somos lo que no somos por decisión propia. Entonces, cuando yo decido ser feliz y no me siento feliz, lo primero de lo que me doy cuenta es de que inconscientemente no lo estoy queriendo. Y volvemos al principio. Es más, me doy cuenta de aquello que estoy decidiendo sentir. ¿Cómo me siento yo ahora? Así. Pues exactamente eso es lo que yo estoy decidiendo sentir. Ya, pero no soy consciente. Pues bien, usemos lo que sientes para que al asumirlo verás desde dónde lo estás decidiendo, no antes. Si tú rechazas lo que sientes, estarás rechazando esa parte de ti que está decidiendo sentir eso y que está decidiendo interpretar esos hechos de esa forma. Una de las cosas más complejas a la hora de sanar es mostrar que uno experimenta lo que quiere. Porque si imaginemos que yo soy tu terapeuta y yo tengo que sanarte, para poder sanarte tengo que hacerte consciente de tu poder de sanarte tú a ti mismo. Pero observa que eso que yo voy a hacer está en contra de tus pensamientos de que tú no puedes hacerlo. Y esos pensamientos son los que te enferman. Entonces tú crees que vienes a que yo te ayude, pero a la que yo empiezo a ayudarte te defiendes y te proteges, lo cual te muestra que no quieres ser ayudado. Ahí es cuando uno ve, como terapeuta, que la terapia no es más que hacerte consciente de lo que ves en el otro, porque eso de lo que tú eres consciente está en tu conciencia. Entonces no se trata de terapeutizar al otro, sino de hacer tú lo que pretendes que el otro haga, que es aceptarse a sí mismo. Entonces cuando yo me acepto a mí mismo viendo a alguien que no se acepta, estoy aceptando una parte de mí que no se acepta. Entonces cada paciente que viene o cliente o amigo está mostrándome una parte de mí que necesita o requiere ser sanada y que sin esa persona yo no sería consciente. Puedes imaginar como terapeuta, psicólogo, psiquiatra, médico, religioso, conferencista, la posibilidad de aprendizaje que se te está ofreciendo. Brutal. Aquí volvemos al doctor Hugh Lenk del Ho Oponopono. Muchas personas, a ver si voy a lanzar la idea, ¿bien? Muchas personas, no todos, muchas personas usan el Ho Oponopono como una herramienta para mejorar el mundo. Cuando tú haces esto, estás rechazando tu imagen de mundo, por lo tanto, por más que digas las frases del Ho Oponopono, no va a funcionar.
Porque el Ho'oponopono se basa en una aceptación profunda de lo que ocurre como reflejo de tu propia mente. Y un agradecimiento profundo de que eso ocurra tal como es, porque te está mostrando una parte interna. Cuando tú haces eso, ya no sigues el Ho'oponopono para cambiarlo, sino para limpiar tu propia imagen, que ya no rechazas, sino que estás asumiendo. Es muy distinto, muy distinto.